La profesión de verdugo también, oye, digo yo que abundan los psicópatas y deben ser esos psicópatas prosociales, ¿no? Sí. Hombre, lo de ser verdugo... Yo había visto un documental donde entrevistaban a verdugos. Impresionante. Y era gente completamente normal y anodina. Y hay pero... una entrevista en la BBC a un verdugo de Arabia Saudí. ¡Wow! Que el tío te dice que antes de ejecutar a alguien va a visitar a la familia del que va a ejecutar. Alá es el que me guía, mi mano, la familia le perdona porque hace lo que tiene que hacer. Y bueno, depende un poco de la piedad y de la condena, que dejes o no dejes. Claro, no es lo mismo cortar una mano dejando la muñeca que sin dejarla. Bueno, muy interesante. Fascinante el tema de los verdugos. Voy a preparar un podcast ahora de tormentos y métodos de ejecución. Algunos maravillosos. La pena de Merencio la importamos de los turcos. Cuando matabas a alguien, fíjate qué justicia bestial. Decía, atárese el muerto al vivo, boca con boca, vientre con vientre, hasta que el muerto se comiere al vivo. ¿Matabas a mi madre? Toma su cadáver. Te ataban al cadáver que habías producido. Y el cadáver te comía, claro. Muy interesante el de tormentos y métodos de ejecución, la capacidad del hombre por causar dolor. Qué aterrador. Sí, hay un un libro maravilloso. Tortura, bueno, que creo que al final la persona acaba muriendo, que es cuando que le ponían como una rata encima. Hombre, por favor, la escudilla de oro. La escudilla de oro es que es una... ¿Cómo te gusta? Me hace gracia ver todas estas locuras y se te ve que dices, Dios, me encanta. Dios, la escudilla de oro. La escudilla de oro. Pero me encanta porque me horripila. La escudilla de... Hay un libro maravilloso que se llama El arte de matar, de Daniel Sueiro, en el que compendia, es un trabajo histórico y de compilación maravilloso, todas las formas de dar muerte del ser humano a lo largo de la historia, desde la tortura de los 1000 días en los chinos, que eran 3 años de dolor máximo diario, eso sí, todas las noches cauterizaban las heridas, sanaban, no te vaya a matar una infección ni un resfriado, alimentándolo, dándole de cama, para que al día siguiente estés en perfectas condiciones para seguir a lo bestia. Y entre las muchas barbaridades del arte del empalamiento, oye, si pagaba la familia del que iba a ser ejecutado, de un solo golpe moría, porque llegaba al corazón y pulmón. Ay, pero si pagaba la familia de la víctima, poco a poco, lentamente, podías estar hasta 3 días empalado, porque respetaban corazón y pulmón. Pues yo en cuenta Daniel Sueiro, que por supuesto todas las modalidades de tortura con ratas, por vagina, por ano, por boca, y está la escudilla de oro. En la escudilla de oro se colocaba, disculpen, sobre el vientre, un tazón de oro. El oro es uno de los metales que conduce con mayor rapidez el calor. Colocaban dentro una rata bien hambrienta. Y entonces empezaban a calentar la escudilla. La rata intentaba huir desesperada por donde el único camino que tenía, que era horadando las tripas. Si tú conservas pleura, corazón y pulmón, puedes estar mucho tiempo vivo, siendo atormentado. De hecho, muchos de los tormentos se hacían boca abajo para que la cabeza siempre tuviera irrigación y no perdieras la conciencia, porque eso es una pérdida de tiempo para cualquier buen torturador. Así que podías estar con una rata comiéndote las tripas 2 horas, 3 horas, mediodía, un día. A veces horadábamos con una especie de cinturones de pinchos, y en cada uno de los agujeros metíamos, bueno, los españoles éramos Dios de mi vida, gusanos de la carne. Hacíamos auténticas barbaridades, se siguen haciendo. Las torturas se siguen practicando, tristemente, con algunos toques de modernidad. Bueno, no en vano, este año lo hemos inaugurado con una novedosa forma de ejecución en Estados Unidos, que es con nitrógeno líquido o similar. Nunca se había puesto en marcha. Así que... Pero será una forma... No es más piadosa, no, querido. No, por lo visto es horripilante. Y de hecho se desechó en el mundo veterinario porque provocaba una muerte agónica. No. También el señor Guillotín decidió que iba a hacer la guillotina porque se decapitaba tanto y había tantos errores con el hacha, se daban varios golpes, se cortaban las cabezas por la mitad, que decidió fabricar su famoso artilugio. Lo que no preveyó es que las cabezas amputadas mantienen durante un tiempo conciencia. Ven, escuchan, huelen, y todo empezó a notarse porque cuando levantaban la cabeza de los ejecutados, las cabezas hacían gestos. Entonces los médicos de la época empezaron a investigar. Y una buena amiga paleontóloga me dijo, sí, ve así. Todavía queda un poco de oxígeno, entonces la cabeza tiene capacidad para verse separada del cuerpo. Dios, desde entonces todo lo que son decapitaciones las veo con otros ojos, nunca mejor dicho.
Sí, es terrible el mundo de los tormentos. Me río casi de forma nerviosa. Probablemente es uno de los más execrables comportamientos del ser humano. ¿Sabías que las torturas de la Inquisición? Este tío en la obra de Daniel Sueiro transcribe literalmente algunas de esas, vamos a decir que de los tormentos, tiene actas como si fueran actas judiciales. Día 15 de mayo de 1420 se somete a tormento extraordinario fulanita de tal. Había un escribano contando los ayes. Vamos, el trabajo del mayor hijo de puta del mundo. Contando los ayes. Fulanito, los lamentos. El señor Fidalgo murió con 27 ayes. ¡Ay! 1. ¡Ay! 2. ¡Ay! 3. Mira, Beatriz de Cenci, que debió morir la pobre porque aprendió a leer y a escribir, una época en la que sí que había un machismo bestial. Oye, la defenestraron por el pelo. ¡Pah! Y entonces te defenestran y te dejan caer paran antes de caer al suelo y le arrancaron todo el cuero cabelludo, dientes, uñas. Bueno, el tormento horrible. Murió sin ningún aye. Me encanta. Debía decir, mira, va a apuntar tu puta madre. ¿Por qué no me da ni un grito? Impresionante. ¿Cómo te has quedado? Joder, justo estaba volviendo a ver, ya no sé cuál es el verbo correcto cuando uno vuelve a ver películas que ha visto, pues dice revisitar, revisionar. Sí. Yo ya no lo sé. Qué maravillosa El Verdugo. No, en este caso concreto te estaba hablando de Silencio de Scorsese, donde se ve como los... ¿Qué escena es esa? Donde los japoneses cristianos son ejecutados en la cruz, sí, con el agua, metidos en el mar, con el agua llegándoles al cuello, de manera que cada vez que una ola los acometía, los iba pues ahogando, hasta que al final caían. Y el último de ellos moría cantando. Como una forma de resistencia, y de demostrar su amor por Dios y su tranquilidad ante... Hay quien habla de la risa del torturado. Llega un momento en que cuando quemas las terminaciones nerviosas con una estimulación tan bestial como la tortura, llega un momento, lo llama la risa del torturado, que el sujeto deja de sentir. Pues es como hazme lo que te dé la gana. Dicen que Williams, que fue la última ejecución por estiramiento de caballos en Europa, dicen que los verdugos, los Sanson, que fueron 7 dinastías de verdugos, y que el verdugo vomitó, que el fiscal se desmayó. Bueno, el acta es, en lo que para el podcast que estoy preparando, es que la voy a leer literalmente. Empezaron a tirar los caballos, ¿vale? Bueno, previamente que si un corte, que si plomo líquido, las cositas que se hacían, ¿vale? Que si te corto, ¿ya? Y venga, la sentencia es estiramiento de caballos. Oye, que empiezan a tirar del tío y el tío tiene una malformación, un exceso de colágeno. ¿Has visto estas personas? El síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no es? Qué divino eres. Eso. Sí. Esta gente que hace... Sí. Bueno, pues se descoyuntan los huesos. Los miembros se estiraron más de 2 metros. La gente vomitando, gritando... Bueno, que aquello no había manera. Finalmente, porque claro, como no iba a ser decapitación y corte, pues como que no llevaban cuchillo. Con un hacha medio roma y mal afilada cortaron. Y cuando finalmente aquello se desprendió, dicen que el torso, fíjate cómo tenía, o sea, aquello se medio levantó riéndose y dijo más, como diciendo, no me entero ya de nada. Y era un poco por esto, de la risa del torturado. Voy a preparar un buen podcast con eso. Joder, ya te digo. Sí.